Viajeros, por fin estamos en Chicago. Los invito a que me acompañen en esta aventura. Viajeros, arrancamos aquí en la estación de tren de Highland Park. Estamos ya listos para emprender nuestro viaje hacia el centro de la ciudad de Chicago, Illinois. Vean qué bonita está la estación. Tiene aquí unas fotografías en donde nos marca y nos cuenta la historia de esta estación de tren y su antigüedad. Yo ya me acerqué, viajeros, a comprar nuestros boletos. Los voy a comprar ida y vuelta, porque así nos sale más económico. Salió en $10 por persona, viajeros. En esta ocasión estoy viajando con la güera. Nos vamos a ir ida y vuelta. Y de hecho estos dos boletos, viajeros, aquí nos dice que lo puedo utilizar como viaje redondo. O también puedo cambiar de tren en cualquier estación y subirme y no pagar ya nada. Así es que yo ya estoy listo. Ya escucho el tren que viene a la distancia. Pues este es el tren, viajeros, en el que nos vamos a ir el día de hoy hacia el centro de Chicago. Vean, es un tren de 2 pisos, se llama Metra, este sistema de transporte. Y estoy muy emocionado, ya tenía más de 15 años que no me subía a este tren. Y quiero presentarles pues en este video cómo se viaja de padre. Y yo me voy a subir al segundo piso, como les digo. Me gusta viajar en la parte de arriba porque tienes mejor visibilidad. Y voy a buscar mi asiento, viajeros. Como ustedes pueden ver, mis amigos, el tren va bastante vacío, dado a la contingencia que estamos viviendo ahorita. Mucha gente no está viajando. Aproximadamente calculé que íbamos como entre 5 o 6 personas por vagón. Yo me subí a la parte de arriba con la güera, así que vamos a tener una vista panorámica muy bonita desde esta parte del tren. Ya tenía muchas ganas de subirme a un tren, viajeros. Vean, les quiero mostrar esta parte de aquí arriba. Puedes dejar tus maletas en este tipo de compartimentos y de esa manera pues ya viajar más a gusto sin el equipaje que lleves aquí en la mano ni nada de eso. En la parte posterior, vean, está bastante sola y ahí también tienen ellos, vean, esa reja que les estoy ahí señalando, ahí puede la gente poner sus maletas, la gente que está viajando en la parte de abajo. Aquí tiene su baño en esa puerta y aquí arriba, no hombre, se ve tan suave, se viaja tan padre en la parte de arriba. Vas viendo cada estación, no hombre, en serio, voy muy contento, con mucha expectativa de ya llegar al centro de la ciudad. Vamos parando en varias estaciones previas a lo que es el área central. Y no sé si ustedes alcancen a ver, viajeros, pero a lo lejos, vean, ya se alcanzan a ver los rascacielos, los edificios del centro de Chicago, viajeros. Vean, échenle un ojo. Antes de llegar al centro estoy viendo muchas bodegas, muchos almacenes. Ese edificio con ese tinaco allá arriba me gustó mucho. Me recuerda haberlo visto en algunas películas. Y cada vez, como ustedes pueden verlo, viajeros, por sus propios ojos, se ven cada vez más cerca todos los edificios, los rascacielos. Vean, allá está la Torre Trump, allá atrás. Veamos, aquí es una bodega. Y ya, pues automáticamente ya estamos en el centro de Chicago y ya estamos por arribar en unos cuantos segundos, viajeros, a lo que es el centro. Y ya alcanzo a ver aquí la estación central del Metra. Vean, aquí están ya las vías, algunos trenes allá adentro ya estacionados, que quiere decir que ya por fin llegamos a Chicago, viajeros. Pues ahora sí, viajeros, ya está a punto de parar el tren y empezar nuestro caminar, nuestro recorrido por las calles de Chicago, viajeros. Estoy bien contento porque anhelaba estar aquí en esta ciudad, viajeros, que tanto quiero. Y por fin ya vamos caminando hacia la salida de lo que es aquí la pues estación central del Metra. Está bastante largo el pasillo que tenemos que recorrer hasta la salida. Pero vean, está muy bonito el edificio, viajeros, quiero mostrárselo. Tiene unos andenes desde el 1 hasta allá donde inicia. Aquí termina atrás en el 16, algo así es el andén 16. Vean el techo, es un edificio muy muy grande. Y no sé por qué causa, pero el andén llega en un segundo nivel. ¿Qué quiero decir? En un segundo piso. Ahorita lo que vamos a tener que hacer, viajeros, para salir de aquí de estos andenes de abordaje, va a ser bajar hacia la planta baja. Ahí es donde está la puerta central. Se me hizo así como que bien curioso, No llegar en una parte plana, sino llegar en un segundo piso. Pero bueno, así está el diseño.
medio extraño de esta estación. Y vean, ese es el edificio por la parte de afuera. Jamás me imaginaría que este es la central para tomar un tren, viajeros. Pero por fin, ahora sí, viajeros, estamos en el centro de Chicago. Vean lo que alcanzo a ver allá a lo lejos. ¿Sí? ¿Ven? Esa torre, viajeros, que estoy señalando es la Willis Tower, que más al ratito les voy a platicar un poquito más de ella. Pues bien, vamos a empezar a caminar unas cuantas cuadras, viajeros, hasta encontrar la calle o la avenida Adams, donde se encuentra el edificio que tiene un mirador espectacular de la ciudad. Pero vamos caminando hacia allá, vamos a cruzar este puente, viajeros, que miren, esta es una ramita de lo que entra aquí por la ciudad, atraviesa el lago Michigan, ¿cómo podemos llamarle? Un canal, atraviesa por la mitad aquí de la ciudad, se me hace bien padre. Está bastante frío, viajeros, la temperatura, a pesar de que hoy amaneció muy despejado. Y ahora sí, miren, este es el edificio más alto de todo Chicago, viajeros. Y vean, estoy en la parte de la entrada. Tiene 1353 pies de altitud. Vean, ahí están las fotos del mirador, viajeros, que vamos a intentar subir, viajeros, para tomar unas tomas increíbles de allá arriba, viajeros. Vamos a ver todo Chicago desde allá arriba. Así es que vamos a encontrar primero la puerta, viajeros. Se llama Sky Deck, todo lo que es esta parte donde tú tienes el mirador, por decirlo de alguna otra manera. Y ¿saben qué, viajeros? Ya me estoy haciendo como que pelotas porque no estoy encontrando la puerta. Veo algunas puertas que te llevan pero como que a oficinas, no al mirador. Así es que tengo que caminar un poquito más hacia allá. Y yo creo que ahí va a ser donde vamos a entrar. En efecto, aquí es la entrada al mirador. Vamos a entrar, viajeros, para preguntar cuánto cuesta, cuánto nos va a salir el subir a la cima de este edificio. Pero, ¿qué creen, viajeros? Nos acaban de decir que no podemos subir. Ese guardia que está ahí, vean, muy bien trajeado, me dijo, ¿sabes qué? Hasta marzo se vuelve a reabrir, dado a la contingencia, lo que es el mirador. Así es que no pudimos subir. Vean qué padre se ve desde aquí, desde el lobby. Tiene un lobby padrísimo, gigante. Vean qué amplio está el lobby de aquí del Willis Tower. Pero ni modo. Así es que esto nos va a hacer regresar nuevamente a Chicago después de marzo para poder admirar la ciudad desde lo que antes era llamada la Sears Tower, que ahora se llama Willis Tower. Vamos a seguir, viajeros, caminando aquí por la avenida Adams en busca de una de las calles favoritas de Israel viajero, que es la avenida Michigan. Y mientras llego ahí, quiero presentarles, vean qué padres se ven los rascacielos. Yo no me canso, viajeros, de admirarlos y de estar ahorita presentándoles estas imágenes padres de estos edificios que me encantan, de esta ciudad que tanto amo. Y viajeros, ahorita en mi caminar van a ver que esta ciudad está súper limpia, no encuentras basura tirada en ningún lado, viajeros. Eso es lo que me encanta de esta ciudad, que es una de las más limpias de todo Estados Unidos. Me ha tocado conocer Nueva York en varias ocasiones y la verdad, nada que ver con Chicago, aquella ciudad en serio bastante sucia y nada que ver, como les vuelvo a decir, Chicago está súper limpio. Vean esa esquina, viajeros, en ese negocio fue vandalizado, por eso tiene esas tablas, esos triplais ahí. Ha habido en meses anteriores revueltas, como ustedes lo han visto en las noticias, no solo aquí, en todo el país, y la gente viene y rompe y hace sus estragos, vean, en los negocios. Aquí en Chicago pues no pudo ser la excepción, como ustedes lo pueden ver, y el caminar pues sigue, todavía no encuentro la avenida Michigan, viajeros, así es que no se desesperen, ahorita vamos a llegar, mientras vayan viendo todo lo que les voy presentando, los negocios, qué bonitos los edificios. Vean aquel edificio, qué padre se ve. Échenle un ojito. Por último, mis viajeros, les platico que esta ciudad ha sido escenario de muchas películas de Hollywood. ¿Y cómo no va a serlo si es una ciudad increíblemente bella, llena de cultura, de muchos lugares a donde tú puedes ir? Bueno, ahorita por la contingencia muchos de ellos están así como que en espera, pero tiene museos, tiene acuarios, en fin, tiene muchísimos lugares que poco a poco en mis videos les voy a ir presentando para que ustedes sepan qué hacer si alguna vez vienen a Chicago. Por lo pronto, muchas gracias por haberse quedado en este video. La próxima semana los voy a llevar a conocer el Teatro Chicago que ustedes ven ahí. Así es que lo vamos a conocer la próxima semana. Cuídense mucho
Chao, chao, mis viajeros.